no solo para reconocer sus aportes académicos al campo, como dice el título del panel, de la economía política internacional latinoamericana, sino también creo que de parte de muchas de nosotros reconocer sus aportes como mentora de generaciones jóvenes y ya no tan jóvenes, ¿no es cierto? Algunos más jóvenes que otras. Sí, ya no creo que después de los 40 uno califique para generación joven, pero bueno, claro, Melissa sí, pero no el resto, por ahí no tanto. Y también reconocer su rol en la vida de muchas de nosotras y de nosotros como colega y como amiga también. Así que más allá de lo personal y de las experiencias y de las anécdotas que uno puede tener en todos estos años con Diana, que son muchas, vamos a tratar de ser más profesionales. Yo conozco a Diana, parece que fuera mentira, pero hace más de 20 años, la conocí en 1996. Como profesora mía, la conocimos en 1996 en la maestría en Relaciones Internacionales de Flaxo. Y a partir de allí, por más de 20 años, hemos colaborado ininterrumpidamente en varias actividades, en temas de comercio internacional, de integración regional, de BRICS, y hasta hemos tenido la oportunidad de colaborar juntas en la formulación de políticas públicas. Así que ahí me siento muy afortunada por haber compartido con vos eso. Yo quería destacar 2 o 3 temas que me parece que son centrales en la producción de Diana, pero no porque sean los temas centrales, sino porque hemos tratado de dividir la tarea. Diana es bien prolífica, así que no ha resultado, somos muchos, pero como ha abordado muchos temas en su carrera, no fue tan difícil hacer la división internacional del trabajo en esta mesa. Yo particularmente quería abordar la contribución de Diana en temas de comercio internacional, de coaliciones de comercio, y también el tema de su contribución en la formación de capacidades en temas comerciales a través de la Red Latin, en la cual hemos trabajado juntas muchos años, y en temas de política pública a través de su gestión como subsecretaria de Política Comercial y como miembro de la Comisión de Comercio Exterior. Tuve que rastrear un poco digamos, en el tiempo, porque eso pasó hace unos 10, 2 más. 18, bueno, no sé, el tiempo pasa muy rápido, pero me parecía, digamos, que por ahí iba la contribución. La idea del panel también, lo hemos conversado un poco con Melissa, es que también se cumplen 30 años de la publicación de un libro de Diana que es un hito. Es el libro que está basado en tu tesis doctoral, Diana, que es Los países menos desarrollados y el sistema de comercio internacional. Y ese libro aún hoy sigue siendo, digamos, un mojón, un hito súper importante para todos los que enseñamos comercio internacional. Yo todavía lo utilizo en mis clases y me parece que la mayor contribución ahí es, digamos, hacer el vínculo que vos hacés entre comercio internacional y desarrollo, y el foco que vos ponés, creo, por primera vez en mirar los temas de comercio internacional desde los países en desarrollo. Y las relaciones, digamos, un poco entre países subdesarrollados y países industrializados, digamos, y cómo toda esa negociación y esa dimensión empieza también a desplegarse en la producción que vos tuviste. Luego tenés un libro del 93 sobre países en desarrollo y el comercio internacional. Y esto en algún momento yo, cuando te conocí, más allá de profesora, me involucré con vos en un proyecto de investigación sobre CEPAL, que era en aquel momento la implementación de los compromisos de la Ronda Uruguay. Eso era ya por el año 1996. Ese proyecto de investigación sobre los compromisos de la Ronda Uruguay y la implementación que habían hecho los países latinoamericanos dio lugar, o fue el inicio o el puntapié inicial de la red que creó Diana después, que se llamó Latin American Trade Network, o la red latinoamericana de política comercial, si no me acuerdo mal, financiada por IDRC. El financiamiento de IDRC de Canadá tenía que ver con formación de capacidades en todos los países latinoamericanos que en ese momento estaban involucrados muy intensivamente en varias negociaciones, tanto en lo multilateral como en lo regional,
Y ese, digamos, ese hito fue la creación de una red con más de 100 investigadores, o ya a esta altura creo que perdimos la cuenta de la cantidad de gente que participó de esa red. Esa red dio apoyo, digamos, a muchos de los negociadores y también a la sociedad civil de muchísimos países de América Latina, creó nodos en varios países, un nodo en Perú, otro nodo en Brasil, otro nodo en Costa Rica, que fueron administrados por diferentes académicos que formaban parte de ese proyecto, y a partir de ahí también Diana empezó a involucrarse en el tema de negociaciones asimétricas de comercio. Así que ahí hay toda una historia. Creo que uno de los grandes puntos que discutíamos en aquel momento era cuál era el margen de maniobra que tenían los países latinoamericanos para poder seguir haciendo políticas comerciales activas en un momento en el que primaba el neoliberalismo en muchas partes y que, digamos, en la región se hablaba mucho de las negociaciones del ALCA y allí también ha habido varios proyectos en ese sentido. Entonces es un poco rastrear la historia de lo que has hecho en comercio, de la mano con eso todo tu trabajo en temas de coaliciones de comercio en la OMC. Y me parece que el tercer punto que quería resaltar es que muy pocos académicos, o no muchos, tienen la posibilidad de pasar, digamos, desde la teoría a la gestión. Y en el marco de ese proyecto, y ahí me considero parte porque también me llevaste con vos a trabajar, así que muy agradecida de haber sido tu asesora en ese momento, logramos, digamos, como catalizar muchas de las cosas sobre las que habíamos estudiado y que habíamos escrito en la práctica. Entonces creo que eso es algo que quería destacar, me parece que es importante rescatar ese periodo. Creo que muchos de los financiadores lo vieron como el gran éxito, que habían logrado poner a una académica que habían formado y habían financiado durante mucho tiempo como subsecretaria de negociaciones internacionales. Así que, bueno, digamos, rescatar un poco eso. Yo no me voy a extender mucho porque somos un movimiento social, para hacerte honor, entonces quiero ser bien sintética. Creo que tu mayor contribución, tiene que ver con la formación del campo de economía política internacional en América Latina, pero también tiene que ver con tu generosidad. Y después vamos a hablar, hay una distribución de tareas al respecto, pero creo que es tu generosidad en la formación de nuevas generaciones. Y la verdad es que yo lo que quiero destacar es que no es fácil que un académico reconocido como vos tenga la apertura que tiene. Yo eso lo valoro mucho, siempre vos fuiste una persona muy abierta, de hecho yo ahora te presento estudiantes y sos súper generosa y a veces los académicos destacados no tienen esa generosidad y esa apertura. Sí. Creo que otra de las cosas que valoro mucho yo y que he aprendido y que creo que también llevo conmigo es la perspectiva ecléctica, ¿no? El combinar diferentes teorías y ser ecléctica y mirarlo todo desde la perspectiva de los países en desarrollo y también tu versatilidad para abordar variados temas que los colegas acá van a estar aportando. Así que voy a seguir el orden que aparece en el programa y le voy a pasar la palabra a Ethel Solingen. Buenas tardes a todos. Y muchas gracias, Cintia, por invitarme. No me daba cuenta que iba a ser en español, no lo podría hacer en español por mi vocabulario doméstico en español. No estudié la mayor parte de mi vida. Fuera de hablar con mi esposo, el uruguayo, todos los días, pero el lenguaje no lo podría hacer, así que pido mil perdón. Ok, realmente un gran orgullo de estar en este panel. Cintia, gracias por la invitación. There are 8 people in this round table, I think, and everybody will sing the glories of Diana Tassi. So I'll be very brief. I'll try to be brief, and you can cut me off whenever you like. And all the glories that are being sung here, they are well-deserved. Diana is a dean in the study of regionalism. That's sort of the aspect I was assigned.
regionalism at the global level. I met Diana many years ago, but by the way, on the issue of age that you mentioned, Cynthia, no me doy por aludida, eh? Okay. Many years ago, so I won't say how many, at an ISA convention in San Diego, where she was already back then introduced as a foremost political economist in Latin America, which she was. And this is quite a while ago. Diana had already collected many distinctions at the time. In 1996, she was Distinguished Fulbright Scholar in International Relations for the 50th anniversary of the creation of the Fulbright Commission. In 2001, as we learned from Cynthia, of course, and many of you know, she served as Argentina's Undersecretary for International Trade Policy, and so on and so forth. Her breadth is impressive, and I know others will address other aspects of her work. So in my brief remarks, I will restrict myself roughly to regionalism. Diana, as I said, is an unquestionable pioneer in the study of regionalism and recognized as such worldwide. We come to the study of regionalism from somewhat different perspectives, which highlights even more my admiration for Diana and for her eclecticism. Over the years, she and I have jointly laughed as in laughing at our differences sometimes than fighting over them. And I think there's, of course, plenty that we agree on, especially our end goals, a more just and peaceful world for all. Now, 2 or 3 decades ago, the study of regionalism in the US was primarily focused on Europe and to a lesser extent on North America. In the 1990s, when I was looking at systematic studies of regionalism in the industrializing world, I was trying to actually do a comparison, which I did in a book in 1994, articles and books, between East Asia, the Middle East, Latin America, and I kept looking. There were precious few studies of other regions, especially in the main professional journals. But Diana and her colleagues have since launched a focused effort to understand regionalism beyond the EU experience. Her book with Pia, whom I just met here today, on the rise of post-hegemonic regionalism in Latin America, collects some of those understandings of what they learned. Now, the book introduced an original argument on models of regional governance in non-European contexts, especially in Latin America. And it argues that the case of integration as a stepping stone towards global capitalism has been overstated, and that the 2 most important questions that will push the study of regionalism to new frontiers are, first, what factors enable and constrain how transformative a given regionalism is or can be, with an emphasis on transformative, and 2, what factors govern how resilient a given regionalism is likely to be under challenging political and economic conditions. And I could not agree with that more, that those are the crucial questions that should be asked. Diana's work reflects a conviction that regionalism, if done well, can infuse member states with new developmental energies, that it can, in other words, be truly transformative in socioeconomic terms and truly inclusive. The book makes clear that the analysis of regionalism should not be conducted merely in terms of success or failure in the realm of trade, or in terms of durability, or in terms of the formality of institutions, but rather regionalism should be evaluated in terms of whether or not region-wide social mobilization within informal networks takes place. And some regions have definitely attained a measure of that. Ironically, even the EU can be considered to have developed such mobilizing networks. But some of those networks continue to vie for EU institutions, but ironically and unintendedly, the EU has also developed networks that are disruptive, not just of EU regionalism, but of democracy and social justice, in my view. These are hyper-nationalist networks that collaborate cross borders primarily to undo the fruits, some of the good fruits, of the EU-style regionalism.
But elsewhere as well, what Diana has called U.S. market-driven or hegemonic open regionalism is no more, courtesy this time of the Trumpian turn in the U.S. Although East Asia and parts of Africa have stayed the course of open regionalism, and I won't talk about this here, thus far they have. Elsewhere we see this sort of Trumpian turn diffusing around the world. Trump has added his voice to more nationalistic conceptions of regionalism, in other words, no regionalism. And many critics of the so-called, it is the case that many critics of the so-called neoliberal model do savor the moment in some ways, though not all. I say be careful what you wish for. In some sense, Trump may have created an opportunity for Latin America to do what in Diana's terms would be go it its own way, right? But the question is, which way will it go? And I'm actually more interested in hearing what Diana, can teach us about all that. So the Pacific Alliance did not and does not today need U.S. prodding to adhere itself to Asian-style open regionalism. The large southern cone countries, perhaps Venezuela as well, are not precisely consumed with Mercosur, is my understanding, but more with internal political and economic crisis, although as I understand it, they've made some moves toward sort of Pacific Alliance-style networks. What emerges out of the current turmoil in Brazil and Argentina may tell us the direction of regionalism in the next wave. But meanwhile, the more stable countries, including Uruguay, I can't fail to mention Uruguay, never had, and I will specifically say, even in Uruguay, never has Mercosur been really their favorite model, to say the least. And we know even left-leaning Uruguayan leaders softly but often express their preference for Pacific Alliance-style regionalism. I don't know where that is today. In sum, the Trumpian moment, and many of us in the US would like this moment to end right now. The Trumpian moment has left Latin American regionalism to its own designs. And maybe Diana can tell us a little bit about how she sees this counter-hegemonic, how she sees the counter-hegemonic movements, of which in recent years we were talking about UNASUR, ALBA, etc. How do they fare under these conditions? Are they in a position to realistically seize the moment? Can they compete persuasively with other designs? Including those that are tied to other more open geographic conceptions of regionalism than just Latin America. And indeed, how does this counter-hegemonic framework, for instance, help explain the EU crisis? We know that some of the truly transformative components of the EU crisis is this, what I mentioned about new networks emerging, Hungary, Poland, etc., the new Italian coalition, that seem to set the tone, perhaps not necessarily in the right direction. And a final thought on this is, what's the role of China in counter-hegemonic thinking, and is China part of it, or a hegemon in its own right? I want to leave time for others, and I'm getting the signals from Cynthia, but given her truly impressive experience in different regions of the world, I wonder if Diana can give us her thoughts on these and other questions regarding regionalism in the 21st century. So once again, I pay tribute to her contributions to this field of study, and I even have some flowers out there for her, but I will leave that for the end. It's just out of admiration. Thank you, Ethel. Okay, Andy, your turn. Excellent. I'm on another 2 panels in this excellent conference, but this was the one that got me on the plane. Partly because of Diana, but partly I knew there would be, unlike some ISAs, there'd actually be an audience for us. I knew of Diana before I met Diana, and this is important because, of course,
in some ways, this was my loss. I didn't really know Diana as a person. I didn't know her as a mentor. I didn't know her laugh. I didn't know her as a host. What I did know was two things. Was that she was interested in trade, that she'd had Susan Strange as a supervisor, that she was kind of a rising star. And this was the late 1980s. But also that she was, I guess, what the Europeans call now a network professor, that she knew a lot of people, and she knew even people in Canada that I didn't know. She knew all the IDRC people. I was sort of still trying to break in and get to know these people. But of course, academics are self-interested, and my self-interest was to kind of figure out whether Diana was a competitor or somebody that I could learn from. And of course, what I realized on her trade policy work, that even though we were interested in a lot of the same characteristics and projects and initiatives, the Cairns Group, that we came from a completely different background. I was kind of more traditional middle powers. I was rushing off slowly to Australia. And Diana was completely different. But I could realize without knowing her that she was kind of making a break in her intellectual, that she was founded in terms of the UNCTAD, Bandung spirit, G77, but she was different. She took the GATT seriously. She was integrating. And of course, the first work, except I think a few of the IDRC, was the less developed countries, a challenge to the GATT. And I think this is still my sort of text for Diana, because this is so important. And I think it's important for a lot of different reasons. Again, a lot of you in the room kind of, if you weren't around in 1988, at least kind of know some of the story of the GATT. Because of course, this was for the first time, I think, that countries from the Global South said no. That there were a lot of kind of special deals kind of being hatched between the US and the EU, Montreal, the kind of midterm, and all of a sudden there was resistance. But it wasn't resistance of kind of the old style resistance. It was a new style of resistance. They were sort of integrated into the system. They wanted to be players, and of course we can see all sorts of manifestations, not just in the GATT, but in the WTO, in some ways the takeover of the WTO. So from that perspective, of course, still not knowing Diana, I was not surprised that she goes into government and she becomes the Undersecretary for International Trade. And at the same time, I'm not surprised that she kind of resurfaces in the early 2000s, kind of as a champion, as an observer, as a participant of the G20 trade, in the sense both in her own work, and of course, this is when I guess I get picked up on what a good mentor she was, writing with a lot of young scholars, youngish, new scholars. Amrita Narkar, for instance, a very good article still. I think there's probably a seminal article on Cancun and the G20. So this is sort of my understanding. But of course, you know, to put it into personal terms, the story doesn't end not knowing Diana, because probably I wouldn't be on this panel. So of course, it's only when I go into the think tank world and I'm interested, I'm being pushed by other people, political people, to say, who do we know in the Global South that would be interested in a new initiative, the L20, you know, this sense, well, I'm still trying to figure out G20, L20, that we could hold a conference in Buenos Aires or somewhere else in the Global South, that we would have a congenial host, somebody that kind of knows the entrails of the global system, and basically somebody that can navigate. And so I phoned up Diana. 2004, we hold a Buenos Aires conference. And even though, of course, Diana would not take credit for the fact that the real G20, not the G20 trade, G20 is actually being held in Buenos Aires this year. Most probably she's the first person in Buenos Aires in Argentina that actually talked about the G20, not trade, but G20 or the L20/G20. So again, this is the end of my remarks, except to say that, of course, as you all know and we know on this panel, Diana, of course, becomes very much in demand. She's, I'm sure, every think tank, every foundation,
every conference wants Diana to turn out. And I've had, this is the sad part of my life, is trying to persuade her to do certain things that Diana said she was too busy. And she wanted to have, sit and have tea with, other people. But despite those disappointments, in quotation marks, I think at least three things are fabulous about Diana. One, of course, is still her ability to excite younger scholars, however you define younger scholars through Flaxo and other networks. The ability to embrace new projects, and again, Pia obviously brought both of us involved with a project on health, and that certainly we work together. That's her fault. And finally, of course, I think was probably going back to that 1987 book, is that there's an authenticity about fairness, equality in the world. And I think we can't kind of deal with Diana unless we put it through that lens. Anyway, so thanks for all the work and thanks for being here. Thank you. Thank you, Andy. Josette. Bueno, muchas gracias, Cintia, por invitarme a ser parte de este importante panel en el que estamos reconociéndole no solamente su trayectoria académica, sino su trayectoria como persona a Diana. Yo tuve el gusto de leer a Diana antes de conocerla y luego la conocí y no solamente me di cuenta de que sus escritos la reflejaban a ella, sino que también era una persona dedicada a un tema muy complejo, y era el tema no solamente de la economía y el comercio internacional, sino de la economía y el comercio internacional justos, aquellos que mediaran la posibilidad de crear vínculos virtuosos, círculos virtuosos entre lo que eran las sociedades latinoamericanas y las políticas públicas. Entonces yo siempre he dicho que Diana, como parte de la Flaxo, es lo que representa lo que la Flaxo ha querido ser desde hace 61 años cuando se fundó. Y no te estoy diciendo que vos estás desde que se fundó la Flaxo, estoy diciendo que representas los ideales y sobre todo el compromiso en los temas de integración y desarrollo, pero también en convertirse no solamente en un formador de nuevas generaciones de cientistas sociales a través de pensamiento crítico, sino también crear ese puente, ese vínculo entre el mundo de las ideas, el mundo de la academia y el mundo de las políticas públicas. Y siempre cuesta eso, tal como lo decía Cintia. Nos embarcamos en varias aventuras, sobre todo cuando escribimos y fuimos parte de un libro que se llamó Las paradojas de la integración latinoamericana. En este momento las paradojas se han convertido en el dilema de Penélope, como lo he dicho yo, lo que tejemos de día lo destejemos de noche, y en una coyuntura que está marcada por grandes incertidumbres, de la cual América Latina no es la excepción, es parte, no somos los únicos, en donde estamos viviendo a nivel de integración, a nivel del regionalismo, a nivel de todos los mecanismos de cooperación multilaterales, unas crisis existenciales, guiadas a través de hacia dónde vamos, cuáles son los caminos, cómo están las tendencias globales que van a incidir en la región, sobre todo en los temas que estudia Diana, pues su pensamiento siempre en construcción, porque también ese es algo importante. El pensamiento de Diana se innova, sigue creciendo, sigue formando gente de manera multidisciplinaria, no se mantiene estática, y esa es la riqueza también, ese es el filón rico de lo que es Diana como profesora, pero también lo que es Diana como parte de la Flaxo. La institución siempre se ha sentido privilegiada de tener y de contar no solamente con los apoyos de Diana desde la academia, sino desde como gestora y construcción de políticas públicas. La región busca nuevas respuestas a los desafíos que enfrenta, y si podemos pensar en 4 grandes desafíos que enfrentamos en este momento en la región, aparte de las inequidades, aparte del crimen organizado, aparte de las violencias, que serían como 3 ejes que han estado siempre marcando a la región,
tenemos ahora un hartazgo de las ciudadanías, un hartazgo de la gente con un binomio al cual estamos enfrentando, que es el binomio de la corrupción e impunidad que se viene dando, pero no solamente en la región, se viene dando también fuera de la región. Estos son temas que vienen a marcar no solamente la política pública, sino la economía, las economías nacionales y las economías globales en un momento en donde la globalización misma de la economía, como señala Diana, viene a cambiar la forma en cómo se pueden trabajar las economías nacionales y cómo éstas enfrentan esos desafíos de la globalización en temas de equidad y de justicia social. Yo quiero en esto reconocer a Diana no solamente sus aportes a este tipo a esta manera de abarcar el concepto de economía, el concepto de comercio internacional desde una óptica más solidaria, más equitativa, más justa, sino también a mí sí me gustaría escuchar a Diana describir hacia dónde van las regiones en este momento de grandes incertidumbres, en donde se vienen a cuestionar los regionalismos, donde la Unión Europea, los mecanismos de cooperación política de la región están la Unión Europea está en una crisis existencial. Los mecanismos de cooperación regional, por mencionar UNASUR, están en una crisis de muerte, diríamos, y la CELAC, que fue como la gran propuesta latinoamericana de convertirnos en una región con una sola voz y ser el foro de concertación política, no ha dado las respuestas necesarias, sobre todo con las crisis humanitarias que se están viviendo en este momento en 2 países de la región. Entonces, Diana, ¿cómo miras estos escenarios tan complejos y tan confusos? Yo no quiero tomar mucho tiempo porque básicamente todos los que estamos aquí vinimos a escuchar a Diana, más que a escuchar a Diana y que arroje luces sobre lo que está pasando. Entonces, muchas gracias, Cintia, por invitarme. Muchas gracias, José. Ralph Leiter. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Voy a hablar en español, está bien, pues no es mi idioma nativo, pero prefiero que me entiendan mejor que en inglés. Entonces, yo no soy de la región, ni siquiera de Canadá, yo soy de Alemania, crecí en Alemania Oriental en los años 80. Yo hice una formación en Alemania, un pregrado en ciencia política, después una maestría en Estados Unidos y un doctorado en la misma institución como Diana, en LSE. Y ya llevo 14 años viviendo en Colombia, de hecho. Entonces yo llegué en el año 2004, perdón, y estoy vinculado a la Universidad del Rosario en Bogotá. Entonces yo voy a decir brevemente 2 cosas. Mi primer contacto con Diana, que de lejos es el más reciente de las personas que están acá seguramente, y hablando un poquito sobre la contribución de Diana a la economía política internacional en América Latina, si me permiten. Gracias. Después de vivir un par de años en la región, sentí un vacío de una comunidad de académicos que se identifican con el nombre de economía política internacional en Colombia en particular, en América Latina en general también, creo. Eso puede ser resultado de varios factores, entre ellos la ausencia de una formación homogénea y por ende la dispersión de las identidades profesionales, las distancias geográficas y por ende las pocas posibilidades de interacción en espacios comunes que generan afinidad o identidad profesional, la hegemonía de los economistas sobre el término economía política y por ende un sentido de inferioridad o más bien resistencia de las demás disciplinas de las ciencias sociales, ciencia política, sociología, historia, entrar en este terreno dominado por un discurso disciplinar, conceptual y metodológico bastante establecido.
Y finalmente, otro factor que puede explicar esta falta de una comunidad de EPI en América Latina es la poca producción académica, sobre todo de carácter teórico, que muchas veces no aparece en el radar de las personas interesadas, dada la inexistencia de revistas especializadas en economía política internacional en la región. Entonces, hace poco me puse, digamos hace 3 años, me puse en la tarea de buscar y contactar personas para crear un núcleo inicial de personas que pueden formar parte de esta comunidad. Algunos de ellos están acá hoy también. En primero y de lejos el más frecuente nombre que me salió en la búsqueda era de Diana, que era a su vez pues, que me conectó con más personas en la región. Es parte de su rastro, digamos, su característica también, que una vez salen más nombres, que también tengo que invitar a ese tipo de eventos. A finales del 2016, junto con 2 colegas de otras universidades en Bogotá, organizé una primera reunión informal sobre este pequeño grupo para conocernos básicamente y hablar sobre nuestros temas y enfoques de investigación. El resultado de este encuentro han sido 2 números especiales de la revista Desafío, editado por mi facultad en Bogotá, la Universidad del Rosario, uno sobre un tema de regionalismo y el otro sobre el estado actual de la economía política internacional en América Latina. Todos salieron en el último año. Ahorita, hablando sobre la contribución específica de Diana a la EPI en América Latina. Después del auge y declive relativo de la teoría de la dependencia en los años 80 y a la vez el comienzo de la hegemonía liberal institucionalista en la literatura occidental, Diana ha actuado como un torchbearer, ¿cómo se llama eso en español? Un baluarte de luz, ¿sí? Y el faro más visible de la disciplina en América Latina a nivel internacional. Todas las pocas obras sobre el estado de la economía política internacional a nivel global hacen referencia a su trabajo en América Latina, obras de Jerry Cohen, Mark Blight, ¿sí? Como una voz casi solitaria dentro de un supuesto mar de invisibilidad o inexistencia según la lectura occidental dominante. Su identificación explícita con la EPI y por ende la ubicación permanente de su obra empírica dentro de esa disciplina le destacan entre la ya mencionada dispersión profesional en la región. Su definición de la economía política nacional como interdisciplinar, heterogénea y orientada hacia la pregunta cui bono, sin duda se basa en su formación doctoral en LSE bajo Susan Strange y su visión ecléctica de la disciplina versus una visión más bien cerrada, racionalista y positivista que sale normalmente de los Estados Unidos. Al mismo tiempo quiere ubicar la EPI plenamente dentro de un contexto latinoamericano real, no idealizado, en donde toman relevancia otros conceptos ontológicos, autonomía versus interdependencia o desarrollo versus régimen internacional, intereses epistemológicos contra hypothesis testing, aspiración a la predicción y metodologías no positivistas y finalmente otras prioridades para los académicos, policy relevance, cambios políticos, justicia, ustedes ya hablaron de eso. Su referencia constante a obras de autores ubicados en la región complementa esta perspectiva de una EPI con un genuino carácter latinoamericano, en contraste con las muchas veces lejana de la realidad no occidental, economía política internacional como disciplina global. Como seguramente pueden confirmar sus ex estudiantes mejor que yo, su personalidad ha permitido una cultura de discusión abierta, incluyente y tolerante. Son a su vez requisitos para construir una comunidad de académicos que no se identifican con una sola teoría, metodología o lectura de la EPI, sino como un ciclo de personas con el interés común de indagar los múltiples vínculos entre el mundo político y económico en todas sus dimensiones y a la vez arraigados en un contexto temporal y espacial específico. En resumen, Diana es sin duda la padrina de la EPI latinoamericana, quien simboliza la relevancia y la vigencia de un pensamiento latinoamericano autónomo, que a su vez supera las deficiencias y vacíos de la vieja teoría de la dependencia y la conecta con las nuevas realidades de la EPI post-Guerra Fría en el mundo en general y en América Latina en particular. Muchas gracias. Bueno, qué raro.
Bueno, en primer lugar, yo estoy más que honrada por estar en este panel. Tengo algunas cosas anotadas y algunos puntos para hacer referencia, pero sí, escuchando todas las exposiciones, hay algunas cosas que me vinieron y no es casualidad que todos destaquemos. Me es muy difícil hablar de Diana en términos solo profesionales y no también personales, sobre todo porque me acabo de dar cuenta de dos cosas. Una es que como todos hablaron de cómo llegaron a conocerte, creo que ni vos lo sabes esto, pero yo la primera vez que escuché el nombre de Diana fue porque tenía que hacer un trabajo en la facultad, era muy chiquita, yo trabajo con Diana hace 11 años, soy young scholar todavía, entonces eso habla de que era muy chica. 11. Claro, más o menos, y tenía 11, y en ese momento tenía que hacer un trabajo de la facultad y me mandaron a Flaxo, hay una tal Diana Tusi que trabaja sobre el banco, me dijeron. Bueno, ahí conocí por primera vez, yo no venía de temas de economía política internacional, creo que no venía de ningún tema, estaba aprendiendo todo, entonces a lo que iba con esto es, yo llegué a conocer a Diana sin haberla leído, sin saber quién era, prácticamente, y eso creo que también nos permitió construir otro tipo de vínculo, en todo sentido. A título personal, enorme, por supuesto, Diana ya se habló de su generosidad, de esta manera de convocar a los jóvenes investigadores, de darnos un lugar, y si yo hay algo que siempre reconozco en ella y que me sorprendo también yo, es de su capacidad de sorpresa. Diana no perdió nunca su capacidad de sorpresa. Esa generosidad se expresa en cada vez que lee muchos de los trabajos de un montón de ustedes que están acá también, nuestros, y reconociendo cómo cada uno desde nuestros lugares podemos contribuir a la construcción de distintos temas. Y en ese sentido por eso es que creo que nuestro vínculo también nos permitió abordar temas que no son los temas tradicionales que Diana ha trabajado y que todos ustedes destacaron. Y para mí eso, la verdad, además de ser un honor, personalmente estoy enormemente agradecida y en ese sentido es que me parece que en relación a esto que yo trabajo, es que a mí me interesaba destacar sobre todo la contribución que ha hecho Diana al campo de las relaciones internacionales en la Argentina. Sobre todo porque el área de relaciones internacionales de Flaxo, ya Josette un poco habló del rol importante que tuvo Diana siempre a nivel institucional, ¿no? Y yo creo que eso lo veo todos los días, además, el compromiso institucional con Flaxo, con el nombre de Flaxo, con lo que se ha construido históricamente en Flaxo. Y eso se ve reflejado muy bien en el área de relaciones internacionales. Y a pesar de que Diana llega un poquito más tarde al área, cuando el área ya estaba constituida, igual llega en los primeros años, Diana es una de las primeras académicas en relaciones formada en una universidad del exterior de la Argentina con un doctorado específico en relaciones internacionales. Y también todo lo que ustedes fueron destacando, en Argentina tuvo un rol, además de que tuvo todo este impacto regional que todos ustedes supieron recoger, en Argentina fue fundamental, sobre todo para darle mucha más fuerza y casi fundar una línea de investigación de economía política internacional dentro del campo de las relaciones internacionales. Diana introduce al GATT como objeto de estudio en las relaciones internacionales argentinas y mucho más allá de sus fronteras. Todos estos temas de los que todos fueron rescatando y que también Pia seguramente rescatará después sobre el GATT, el comercio, los países en desarrollo, el trabajo sobre los bancos, las negociaciones, las coaliciones y más recientemente tal vez, aunque no tan recientes según lo que decía Andy Cooper, sus trabajos sobre global governance y regionalismo, el G20. Puedo dar fe que Diana es una de las personas que más ha trabajado el G20 y hoy con la presidencia del G20 en la Argentina se nota mucho, porque y porque muchos sabemos que piensan que el G20 se inventó ahora.
Así que creo que yo rescato sobre todo esto, esta posibilidad de darle como cierta jerarquía a los estudios sobre economía política internacional dentro del campo de las relaciones internacionales argentinas, sobre todo porque ha sido un campo que en donde siempre han primado los estudios sobre política exterior y los estudios de relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Y hasta hoy en día los alumnos todavía siguen recogiendo esta idea de Diana de que sigamos mirando esta ruta del dinero y no solo las relaciones de poder. Creo que en este marco y en base a todo este recorrido que todos venimos contando, es que el año pasado también se la honró con el premio Académica del Sur Global en el Global South Caucus de ISA, así que creo que eso también es una muestra. Creo que eso es una muestra también de todo este camino recorrido. Y en parte también pensaba que todo este panel es una muestra de lo que es Diana, de lo que ha construido, ¿no? Hay pocos académicos que tengan esta generosidad, que alcancen este nivel de internacionalización también. El hecho mismo de que todos nosotros estemos sentados acá habla de cómo ella ha construido estas redes y también nos ha abierto el camino a todos nosotros para abrirnos a esas redes. Yo personalmente, digamos, creo que Cintia, Pía, sobre todo, que estamos formadas directamente con ella, somos testigos de eso. En ese sentido, bueno, es que hemos trabajado en algunos temas sobre construcción del conocimiento en América Latina. Diana ha sido un gran soporte en mi trabajo particular sobre la historia de las relaciones internacionales y en ese sentido, digo, rescato su capacidad de abordar gran cantidad de temas, de tener la cabeza, no sé cómo decirlo de una manera más formal, pero de tener la cabeza lo suficientemente abierta como para entrar en diálogo con muchas otras maneras de ver el mundo y de entenderlo. Y en ese sentido también es que, por último y cierro, creo que lo más importante y que a mí me interesa destacar es su rol formando recursos humanos. Ya sea tanto como docente en diversos lugares, no solo desde el trabajo que ha hecho en Flaxo, sino también en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación en Argentina, en distintas universidades a nivel regional e internacional, y puntualmente la formación de equipos de investigación. No es casualidad que casi, no voy a decir que somos 3 generaciones porque ustedes son una sola. Claro, ustedes son una sola, pero sí no es casualidad que hayamos terminado trabajando juntas en un montón de cosas. Habla también de la calidad humana de la gente que te rodea. Y además tu rol también como formadora, que tampoco es casualidad, de muchas mujeres académicas. Creo que eso es una excepción, es algo que es raro de ver y a mí a veces me cuesta cuando escucho conflictos de género, porque yo nunca lo sufrí gracias al lugar que hemos tenido nosotras en el departamento. Por último, y para cerrar, en torno a esta contribución que ha tenido Diana a las relaciones internacionales argentinas, quiero destacar su rol en el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones en Argentina. Creo que su rol ha sido fundamental, sobre todo en los últimos años, formando gente y participando de diversas actividades que lo que implicaban era ni más ni menos que fortalecer cada vez más la construcción del campo de las relaciones internacionales en Argentina. Así que bueno, nada, eso es todo. Gracias. Last but not least, Pía Rigirosi. ¿Te pongo acá? Sí. Bueno, muchas gracias a todos, a Diana, al panel, a Cintia. Yo voy a hacer 3 puntos principales en lo que yo considero el aporte de Diana, pero lo que quiero decir primeramente es que yo conocí a Diana en el 96, conocí a Cintia y a Diana en el 96. Qué lujo, qué privilegio y qué estimulante, realmente. El mismo año que Ethel. Bueno, se habló de eclecticismo, de generosidad,
del trabajo pionero de la economía política latinoamericana, en teoría y en práctica. Y yo quiero agregar el respeto por el trabajo ajeno y por las ideas, y su apuesta a ese trabajo ajeno y a esas ideas. Yo tengo mucho que agradecer por ese respeto. Bueno, quiero hacer 3 puntos, como dije anteriormente, sobre los mensajes del trabajo de Diana en los años desde que la conocí. Uno de los mensajes más desafiantes, creo, del trabajo de Diana es que lo óptimo es enemigo de lo bueno. Y a diferencia de los enfoques economicistas y deterministas de la economía política internacional, Diana ha propuesto no estudiar acuerdos en lo óptimo, sino el pragmatismo de los acuerdos multilaterales y regionales. Así, el aporte de Diana al estudio de la economía política desde América Latina se nutre de la necesidad de entender el multilateralismo y el regionalismo como espacios negociados, ¿sí? Y por ende en cuestionamiento, y por ende en cambio permanente, espacios de transformación. El trabajo de Diana se sitúa en esta vertiente intelectual con 3 preguntas claves, o 3 preguntas que yo creo que son las de Diana. ¿Cómo se insertan los países del sur en la economía política internacional? ¿Cómo se negocia esa inserción? ¿Y dónde se sitúan las fuerzas de cambio y resistencia? ¿Sí? ¿Quién demanda esos acuerdos multilaterales y regionales y quién contesta? Esto es fundamental. Yo creo que esto cruza todos los trabajos de Diana en sus distintos espacios de investigación. El trabajo de Diana ha dado respuesta a estas preguntas y su legado debe verse en su llamado a estudiar no solo a los que marcan el sistema, a la Cohen y a la Susan Strange, no todos esos actores que marcan la estructura, sino fundamentalmente a esos que dan, que responden, que contestan, a esos que necesitan dar agencia. Diana le da agencia a los actores que contestan, no a los que forman el sistema desde una posición estructural. Esa generación de padres y madres de la economía política internacional miraban la estructura como espacio determinante y a los actores subalternos como recipientes pasivos y reactivos a las normas internacionales. Diana propone dar vuelta al tablero y entender cómo las relaciones son co-constitutivas para entender economía política internacional como un inside out, desde la nación. El segundo punto que quiero proponer es cómo Diana es pionera en su noción de orden como gobernancia, ¿no? No entendido como jerarquías de poder, sino como espacios de negociación y de transformación, de resistencia. Lo que Diana plantea es que el ámbito multilateral y regional presentan estructuras de oportunidad para la acción, de actores estatales y no estatales. Y ese abordaje se ve en los estudios de la OMC que Cintia mencionó, en los de los bancos multilaterales de desarrollo mencionados por Melissa, y en los del estudio del regionalismo, como mencionaba Ethel, en los cuales tuve el privilegio de discutir con ella tantas cosas. Creo que así llegamos al tercer punto que quería marcar sobre el trabajo más reciente de acuerdos regionales y el regionalismo post-hegemónico. Esta es otra osadía en el aporte conceptual de Diana, porque ha logrado expandir la tradición de la economía política internacional heterodoxa al estudio del regionalismo, que muchos comparativistas aún trivializan. Entonces yo quiero rescatar esa osadía conceptual y entender poshegemonía no como una cuestión temporal, sino como una perspectiva antideterminista del regionalismo y como una herramienta de gobernancia para corregir asimetrías de inserción internacional y de poder. Con esto quiero finalizar, tengo mucho para decir y muchas anécdotas para contar, pero creo que lo que rescato es la agenda que Diana propone ahora para el estudio del regionalismo,
que es correctiva al excesivo enfoque estructuralista de la economía política internacional y que es correctiva del excesivo enfoque comercialista e hiperinstitucionalista del regionalismo comparado. Y esto nos permite a todos intelectualmente reaccionar contra el pensamiento intelectual hegemónico sobre el regionalismo y seguir su propuesta de no mirar cómo debería ser el regionalismo, sino mirar qué temas particulares privilegian formas específicas de cooperación y movilización de ideas y de actores en la práctica de la política regional. Con esto cierro, esa es la agenda que Diana nos deja pendientes y bueno, muchas gracias. Creo que algo debe tener para decir, no sé. Te han planteado muchas preguntas. Sí, demasiadas. Pero bueno, primero, por supuesto, muchas gracias. Muchísimas gracias. No solamente es un honor, sino que estoy muy emocionada, se imaginarán. Y algo que dijo Ralph, ¿por qué? Voy a decir, estoy muy emocionada en algún sentido, ¿no? Bueno, en muchos sentidos, pero algo que dijo Ralph me hace pensar que algo que sentí durante mucho tiempo. Y que ustedes se van a acordar que yo lo decía en el área de alguna manera. Yo me sentía muy sola, muy outsider de todo. Escribía en inglés, pero vivía en la Argentina, escribía en castellano, pero nadie me leía, bueno, parece que sí. Según dijo Melissa, parece que sí. Bueno, era como muy sola, realmente. Es decir, lo cual no estaba mal, no, yo no me entristecía, estaba bien, pero era una especie trabajaba en una especie de soledad. Una especie no, literal, una soledad. Eso es una cosa que, bueno, esto muestra que tal vez no estaba tan sola o que tal vez algo hice en el camino. Y es cierto que soy además tributaria, y esto quiero decirlo porque no es falsa modestia, sino realmente lo siento de corazón. Soy tributaria de muchas personas y soy tributaria de muchas tradiciones. Personas, por supuesto las que están acá en el panel, todas. Y de una persona que mencionaron algunos, de Susan Strange, que algunos conocen que soy tributaria de Susan Strange, pero me parece que sí, Susan a mí me marcó de una manera que no me di cuenta en su momento qué importante había sido. Y voy a decir por qué no me di cuenta. Primero voy a decir por qué es tan importante la formación que me dio, que no fue formación solo intelectual, porque en la parte intelectual no me siento tan tributaria de Susan como sí me siento muy tributaria personalmente de ella. ¿Por qué? Era una gran networker, por lo que ustedes dicen, yo también. Era impresionante, era un abre puertas, es decir, siempre todo permitido en el Departamento de Relaciones Internacionales del ESI. Y ese trabajo de ella, digamos, de ser fundadora de la economía política internacional, o por lo menos una de las grandes fundadoras, de la economía política internacional, justo coincidió en el momento que yo entraba al doctorado, en 1979, y ya unos años antes había escrito International Relations and International Economics, or something like that, A Case of Mutual Neglect. Bueno, la economía política internacional se formó, o se conformó en el ESI como un lugar muy plural. Y eso fue fantástico, por supuesto, para mucha gente y para mí también. Entonces fue muy, muy plural y además muy pragmático. Era como un refugio de todos los desplazados de la economía, los desplazados de la historia económica, los desplazados de la ciencia política, todos los que estábamos incómodos con algún disciplinamiento muy rígido que sucede obviamente en la disciplina. Para eso están los de los departamentos. Entonces, en ese sentido, el pragmatismo de Susan, que yo no me daba cuenta, en ese momento, ¿cómo me formó? Yo diría que también mi madre era muy pragmática, así que también quiero homenajear a mi madre. Era una persona muy pragmática. Pero Susan también tenía una cosa que era muy nutriente, esto de abre puertas. Esto vale, todo vale. En lo que no me sentía tan tributaria, y ahora sí, pero en ese momento no me sentía tan tributaria, es en la parte intelectual. Porque Susan decía, y lo decía, obviamente era quien era, que international relations is about the people that make rules. Realmente yo, obviamente, no me identificaba con eso. Como decía Andy, yo venía de otra tradición, de una tradición un poco más, bueno,
bueno, en ese momento era el debate sobre el nuevo orden económico internacional, entonces me sentía muy incómoda. Y me sentía mucho más cerca de todos los debates de desarrollo. Y en ese momento, lo que decía un poco Ralph, que él estuvo en otro departamento, digamos, todos los temas de desarrollo no entraban en relaciones internacionales. Entonces, en ese momento, intelectualmente, no me sentía tan cómoda como me sentí tan cómoda y tan, digamos, hospedada por Susan, de quien soy realmente tributaria, pero en este sentido. Soy tributaria, Ethel, de tu libro. Tu libro Regional Orders at Centuries Dawn es fantástico. Es fantástico, es un antes y un después. Y hay algo muy importante ahí, que es very good, excellent IP, es juntar cómo la economía política internacional y las coaliciones domésticas se nutren mutuamente y se apoyan mutuamente o se obstaculizan mutuamente, que es un poco parte de ese libro. Ese es un libro fantástico y realmente yo me siento reconocida de alguna manera, no, me siento escuchándote y diciendo esto es fantástico y cómo voy a debatir con esto, etc. Es un libro, para mí fue muy importante. ¿Ahora me querés hacer llorar a mí? Sí, claro, tal cual, te toca a vos, te toca. Soy tributaria de la Flaxo. La Flaxo es, volviendo a mi incomodidad con Susan, que finalmente en algún momento resolví, es decir, y lo resolví bien, digamos, yo tuve la enorme suerte de volver a la Argentina en 1987, cuando el Departamento de Relaciones Internacionales, la Flaxo, y la Flaxo Argentina en su conjunto, no tanto la Flaxo Chile, la Flaxo Argentina comenzaba un renacimiento importante. Y ahí realmente fue muy, muy lindo ese momento de pensamiento crítico, la democracia empezaba, bueno, no nos fue tan bien, pero bueno, tampoco nos fue tan mal y siempre todo lo humano va al fracaso. A ver, tampoco es que uno llega al paraíso en ningún lugar, ¿no? No es que la Flaxo no sea el paraíso, estoy diciendo del gobierno de Alfonsín. Get me right, digamos, ¿no? Tuve la suerte de haber llegado a un lugar que fomentaba mucho el pensamiento crítico y tuve el enorme privilegio de trabajar con alguien que está en la audiencia, ya lejos, muy tímido, con Pancho Rojas a los años de esto, y de ese aunamiento que hubo entre la Flaxo Chile y la Flaxo Argentina, en un momento muy interesante de los desarrollos académicos. Soy tributaria de las tesis que me formaron. Soy tributaria de la tesis de Cynthia, Atlantic-Pacific Divide, que llegó después al Atlantic-Pacific Divide. Soy tributaria de la tesis de Pía, soy tributaria de la tesis de Melissa, de esa muy íntima relación con esa tesis, porque me obligó a pensar en el campo de las relaciones internacionales. Soy tributaria de la tesis de Pablo Nemiña, que está ahí, con el que me he peleado mucho sobre los dos niveles, pero a veces me convence, Y creo que hay algo también que, para cerrar, digamos, que sí es interesante, dos cosas que han marcado, que han ustedes marcado y que sí siento que son parte de o de la forma que yo me inserté. Una es el pragmatismo. A mí siempre, el pragmatismo en el sentido, no solamente, bueno, esto es lo que hay y esto es lo que hay que estudiar. No es el first best, lo que decía Fía. El first best, bueno, sí, que Olgo lo estudie, pero yo quiero saber cómo es el mundo. Yo no soy Valeria Massa. Era esa, claro, exacto, esa frase. Yo no soy Valeria Massa, yo no soy una modelo. Es decir, pero tengo que estudiar esto de todas maneras. Y quiero ver cómo funciona. Y para ver cómo funciona tengo que estudiar lo que está. Y eso sí, realmente en ese sentido soy muy pragmática. Eso también es muy Susan, get on with it, come on, get on with it, ¿no? Eso me acuerdo mucho de esa frase de ella, muy, muy fuerte. Era hacía reír mucho. Dejen de llorar por el mundo que no tienen, dejen de fantasear por el mundo que les va a volver, que algún día va a llegar. Come on, get on with it, ¿no? Eso es pragmatismo anglosajón del mejor. Y sí tuve otra suerte, una suerte muy grande, porque también las carreras se hacen, por supuesto, algo que vos decías, Cintia, que era, yo no soy buena, pero me esmero, yo también, pero me esmero, esa pongo empeño, no me acordaba cómo era, yo también pongo empeño, no soy brillante, pero pongo empeño. Esas grandes frases que se fueron formando. Es decir, también tuve mucha suerte, yo llegué a la Argentina, lo que decía Andy, es decir, habiendo estudiado el GATT seriously, y es cierto, y ese libro a mí todavía me enorgullece, es un libro que siento que obviamente está dated, no, habría que pensarlo de otra manera, etcétera, es una tarea que algún día volveré a tomar, pero
Pero tuve la suerte de que de repente llegó, yo llegaba en el 87, nadie sabía lo que era el GATT. Nadie. Y comienzan las aperturas en América Latina, comienza el consenso de Washington, comienzan los Trade Policy Loans del Banco Mundial, comienza el Fondo Monetario Internacional haciendo la condicionalidad para la apertura. Nadie sabía. Entonces ese libro se transformó en una, no solamente el libro, se transformó en una joya, que sería lo de menos. Mi conocimiento era importante, era interesante. Entonces también hay suerte en eso, ¿no? Eso realmente yo siento que es un, como diría, como decía Pía, es una estructura de oportunidad que se dio. La parte intelectual, las preguntas que me hicieron, las voy a dejar para el otro panel. Creo que el pragmatismo, ¿no? Pragmatismo, get on with it. Bueno, por mí, muchísimas gracias. Gracias. Primero voy a pedir un aplauso para Diana. Sí.